Buena tarde, doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge. Muchas gracias por apoyarnos en esta actividad académica. ¿Podemos hacerle algunas preguntas? Por favor, adelante. ¿Por qué estudió astronomía? Bueno, yo desde cuando era así un niño como ustedes, me gustaba mucho la ciencia, me gustaba la química, las matemáticas, y me fui a estudiar la licenciatura en física a la Facultad de Ciencias de la... Y ya que terminé, pues yo quería hacer una tesis en meteorología, en las cosas de la atmósfera, pero no surgió nadie que me dirigiera y una astrónoma, la doctora Silvia Torres, me dijo, ven, yo te dirijo la tesis de licenciatura. Y así fue como me inicié en la astronomía, digamos de una manera pues casi accidental. ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? Bueno, lo que más me gusta es que nunca dejamos de aprender cosas. En la astronomía se están haciendo descubrimientos todos los días y va uno, digamos, aprendiendo más y más cosas. Y de lo que yo sabía, digamos, hace 20 años, ahora ya ha cambiado mucho, se ha enriquecido ese panorama. Entonces me gusta mucho que las cosas continúan avanzando, continúan mejorando y cada vez sabemos más cosas del universo. ¿A qué edad comenzó a estudiar astronomía? Bueno, yo estudié física de los 19 a 23 años y ya a los 24 sí ya me especialicé y empecé a hacer lo que se conoce como el doctorado en astronomía. Ustedes saben que la carrera de una persona es larga, ¿no? Primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y ya luego viene el doctorado. Entonces yo empecé mi doctorado en 1974, o sea que ya tenía yo 26 años y empecé mi doctorado en los Estados Unidos, porque en México no había programas de doctorado en astronomía. Entonces si querías hacer el doctorado tenías que irte a otro país. ¿Y qué debe saber un astrónomo? Bueno, el astrónomo tiene que saber pues bastante física, las leyes de la física, porque los astros se rigen por esas leyes, la ley de la gravedad, ¿verdad? Las leyes de Newton, más modernamente, pues la teoría de Einstein, que sirve para cuando las cosas se mueven muy rápido o cuando tienen mucha gravedad, hay que aplicar las leyes de Einstein. Hay que saber matemáticas, hay que saber un poco de química y también hay que saber pues astronomía, ¿verdad? Saber que esa galaxia que es, cuándo se formó, esas estrellas que hay por allá, a qué tan lejos están, ¿verdad? Entonces tiene que saber de bastantes cosas, y yo diría de física, matemáticas, química y por supuesto astronomía. ¿Cuál es la función de la astronomía? Bueno, pues es aprender más del universo, aprender más de todo lo que está fuera de la Tierra. Y claro, a veces le dice uno, bueno, ¿y para qué hacen eso? Pues ni vamos a ir a las estrellas. ¿Quién sabe? Quizá algún día tengamos que irnos a las estrellas y el conocimiento del astrónomo va a ser muy útil. Pero también muchas de las cosas que los astrónomos hemos descubierto en el espacio se han aplicado en la Tierra. Por ejemplo, hay un elemento químico muy importante que se llama el helio. El helio se descubrió en el Sol y ya luego se dieron cuenta los científicos que también había en la Tierra helio. Ese es, por ejemplo, un ejemplo. Otro ejemplo de cosas que propicia la astronomía y que luego se aplican en la vida diaria son esas cámaras electrónicas que ahora traen todos los teléfonos celulares. Las primeras se hicieron para los astrónomos y ya luego pues la gente vio que servían también para que uno tome fotos de su familia o fotos de paisajes, pero muchas cosas las ha iniciado la astronomía y luego regresan y se usan en la Tierra de manera
común y corriente. Pero en realidad es más bien el conocimiento, es esa curiosidad que tiene el ser humano de entender las cosas, aunque no les pueda hallar un fin práctico en este momento. Hay que aprenderlas porque no sabemos cuándo nos van a ser útiles. ¿Cuál es la edad del universo? Bueno, el universo tiene 13.800 millones de años. Eso es un montón, pero déjame te lo comparo con la edad de la Tierra, que tiene que ser menos, ¿verdad? Porque primero se forma el universo y luego la Tierra. La Tierra tiene 4.600 millones de años. O sea que la Tierra surgió cuando el universo ya tenía 2/3 de su edad actual. Y en la astronomía las escalas de tiempo son muy grandes, las estrellas viven mucho, el universo tiene un montón de tiempo que empezó de cómo era cuando empezó a cómo es ahora. Ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho. Para empezar, cuando empezó estaba todo comprimido, ¿verdad? Y como ustedes saben, hubo pues lo que llaman una gran explosión y todo eso se empezó a extender y toda se siguen separando las cosas aún 13.800 millones de años después de que inició el universo. ¿Qué es un cometa? Un cometa es un cuerpo que sobró de cuando se formó el Sol y los planetas. Hace 4.600 millones de años, como les decía yo, se formó de una nube de gas, se contrajo por la gravedad que hace que las cosas se contraigan y se formó un objeto central, que luego sería el Sol, a su alrededor una cosa que le llamamos un disco, y en ese disco se fueron formando los planetas. Pero no todo el material acabó en planetas, quedaron unos pedazos, rocas, asteroides allá, y en la parte de afuera quedaron unas rocas, como en la parte de afuera hay mucho frío, tenían mucho hielo alrededor. Y eso es lo que son los cometas, son una roca cubierta de hielo. Y están muy lejos, pero a veces algo los perturba y se acercan a la Tierra, ¿verdad? Y se vuelven a ir, como por ejemplo el cometa Halley, que aparece cada 76 años y se vuelve a ir muy lejos y vuelve a regresar. Entonces son cuerpos de nuestro sistema solar que son muy chicos en comparación a la Tierra, ya no digamos al Sol, pero que son parte de nuestro sistema solar. ¿Qué es una galaxia? Bueno, una galaxia es un cuerpo muy grande, es decir, resulta que en el espacio lo más importante que hay son las estrellas. El Sol es un ejemplo. Pero esas estrellas no están solas, están como en familias, conjuntos muy grandes de estrellas, y estos conjuntos muy grandes de estrellas se les llama galaxias. Entonces, una galaxia como la donde estamos nosotros, el Sol forma parte de una galaxia que se llama la Vía Láctea, que es muy grande, es también como un disco así aplanado que está dando vueltas y que tiene también un número muy grande de estrellas, tiene 200.000 millones de estrellas. Todo en la astronomía así son miles de millones de cosas, porque pues así es el universo. Entonces, esa galaxia, la luz que viaja muy rápido, viaja a 300.000 kilómetros por segundo, tardaría 100.000 años en ir de una orilla a la otra. Y entonces esa es nuestra galaxia, y afuera de nuestra galaxia hay otras galaxias que se pueden estudiar y que algunas se parecen a la nuestra, otras son diferentes, y el universo pues está lleno de galaxias, y cada galaxia a su vez está lleno de estrellas. ¿Por qué la luna nos muestra siempre la misma cara? Esa es una muy buena pregunta. Lo que ocurre es que la luna le está dando vueltas a la Tierra, ¿verdad? Y en una época no le daba la misma cara. Pero lo que pasa es que al estar dos cuerpos, uno en órbita alrededor del otro, se produce una cosa que se llaman fuerzas de marea. O sea, la luna
no está redonda, sino que está un poquitito aplanada por la fuerza de gravedad de la Tierra. Y esto hace que cada vez se le haga a la Luna más difícil dar vueltas hasta que queda como fija respecto a la Tierra y ya, digamos, da una vuelta en 27 días, 28 días, de modo que nosotros siempre le vemos la misma cara y la otra cara pues no se conocía hasta que una nave soviética hace mucho tiempo dio la vuelta y la fotografió, ¿verdad? Y ya se conoce toda la superficie de la Luna. Pero es correcto, por los efectos de estas fuerzas de marea, hace que las cosas queden como amarradas y ya la Luna ya respecto a la Tierra no gira, sino que siempre representa la misma cara. Este es un fenómeno muy interesante y que se da mucho en el universo. Muchas estrellas están de una manera tal que se dan siempre la misma cara. En cambio, en otros lugares, pues, una estrella está girando muy rápido y le ve uno pues toda la superficie, pero también es común que haya esto de que nada más vea uno una cara de un cuerpo celeste. ¿Qué es un año luz? Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Es una distancia enorme. La luz, les decía yo, va a 300,000 kilómetros por segundo. O sea que tarda un segundo en llegar a la Luna. La Luna está como a 300,000 kilómetros de la Tierra. Tarda un segundo en llegar o tardaría otro segundo en regresar. Pero eso es un segundo. Ahora piensen, comparen ustedes en su mente un segundo, que es nada, ya pasó un segundo, con un año. Y ese es el año luz. El año luz es una distancia muy grande. Las estrellas más cercanas al Sol están a años luz. Digamos, así de separadas están las cosas en el universo. Entonces el año luz se confunde uno y a veces piensa en una unidad de tiempo. No, el año es una unidad de tiempo. Es lo que da la Tierra en darle una vuelta al Sol. El año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Y es una distancia inmensa. Pero no es nada comparado con otras cosas del universo. Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, otra galaxia como la nuestra, está a 2 millones de años luz. O sea que la luz que nos está llegando de esa galaxia salió cuando en la Tierra todavía empezaban a aparecer nuestros precursores, los precursores del ser humano. Y hay cosas más alejadas todavía. El universo es enormemente grande y por eso el astrónomo tiene que usar estas unidades como años luz, porque si centímetros, imagínense ustedes, pero también se usa centímetros, se usan metros, pero es mejor usar años luz porque, bueno, ya sabe uno que un año luz es una cosa muy grande. Sí, platicar otra cosa. Sí, adelante. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Es 300,000 kilómetros por segundo. Es una velocidad enorme. La luz, si viajara en línea curva, le daría en un segundo 8 vueltas a la Tierra. O sea, va rapidísimo la luz. Por eso cuando uno prende un foco, pues parece que es infinito, ¿verdad? Porque lo mueve uno así, inmediatamente la luz la apunta para allá. Pero no, sí tiene velocidad, no es infinita su velocidad, pero es tan grande que para nosotros pues parece infinita. Sí. Pero es muy grande. En comparación, el sonido, ¿no? El sonido en nuestra atmósfera viaja como a 300 metros por segundo. O sea que no hay comparación, ¿verdad? El sonido viaja rápido, pero no es ninguna comparación con la velocidad de la luz. Por esto cuando hay un rayo, vemos la luz y un ratito después oímos el trueno, porque la luz llega muy rápido a nuestros ojos, pero el trueno va más despacito, a 300 metros por segundo, y ya lo oímos después. ¿Existe vida extraterrestre?
Bueno, ese es un tema muy interesante. En los últimos años se sabe que todas esas estrellas que vemos en el cielo en una noche tienen planetas y algunos de esos planetas se parecen a la Tierra. Entonces, pero el problema es que está tan lejos todo y son los puntitos de luz que no podemos decir si hay vida allá o no. Y eso se está estudiando. Eso es muy importante, es un tema muy importante si es que esos planetas externos a nuestro sistema solar tienen vida o siquiera son habitables, ¿verdad? Digamos, ese planeta no tiene vida, pero pues tiene atmósfera y si los seres humanos tuviéramos que ir allá, pues podríamos llegar y podríamos sobrevivir. Pero esa es una de las preguntas más importantes de la astronomía contemporánea. ¿Hay o no hay vida en esos planetas que hay en las estrellas? O si no hay vida, pues cuando menos es habitable o no ese planeta. Y esto se está estudiando mucho. Todos los telescopios nuevos que se construyen tienen en parte la misión de tratar de contestar esta pregunta de si hay vida en otros planetas. ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro es algo que primero pues la gente no quería creer que existía y la idea es la siguiente. Si tú tienes una estrella, pues y si te pudieras parar, sentirías la fuerza de gravedad, así como en la Tierra, ¿verdad? Estamos pegados a la Tierra por la fuerza de gravedad. Pero si ese cuerpo va comprimiendo, cada vez se hace más grande la fuerza de gravedad. Y si se comprime lo suficiente, en el caso de la Tierra, se tendría que comprimir al tamaño de una canica. La fuerza de gravedad es tan grande que ya ni la luz sale. Decíamos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y parece ser muy ágil, ¿verdad? Sale de todo, viaja por todo. Pero en esos cuerpos ya ni la luz sale. Por eso les dicen agujero negro, porque es un cuerpo que es oscuro en sí y que solo sabemos que existen, no por ellos, porque a ellos no los vemos, sino porque a su alrededor puede haber estrellas o puede haber cuerpos que se comportan de una manera rara que solo se puede explicar con la presencia de un agujero negro. Y ahora se acepta que los agujeros negros existen, no los podemos ver directamente, pero podemos ver su efecto en estrellas que estén cerca, en nubes de gas, y ahora pues yo diría que todos los astrónomos aceptan la existencia de esos cuerpos. Son cuerpos muy raros, no se sabe qué pasa dentro de ellos, ¿no? Se puede uno meter a ellos, pero ya no sale, y se supone que lo que pasa dentro no está del todo claro. Pero sí se puede estudiar lo que pasa afuera del agujero negro y pasan cosas muy interesantes, ¿verdad? Como que la luz se curva, los cuerpos son atraídos y caen al hoyo negro. En fin, es un cuerpo muy interesante que ahora yo diría la gente acepta su existencia después de que por mucho tiempo pues era una idea que era rechazada. Decía, no, no existen esos agujeros negros, pero ahora sí se acepta su existencia. ¿Qué fue el Big Bang? Bueno, el Big Bang, pues en inglés quiere decir gran explosión. Resulta que cuando estudiamos al universo, las cosas no están quietas como uno pensaría, ¿verdad? Por lógica, pensaría uno, resulta que todo se está separando. Y cuando uno calcula cuándo empezó esa expansión, fue hace 13.800 millones de años, que es cuando se inicia el universo, y a ese momento se le llama el momento de la gran explosión, o en inglés el Big Bang, y es pues hay la teoría del Big Bang que propone que el universo se inició de una región muy densa, muy caliente, y de ahí se fue expandiendo, y esa expansión continúa hasta el día de hoy. Se puede medir con telescopios apropiados y con equipo apropiado. ¿Cómo se formó el sistema solar? Bueno, el sistema solar se formó
de nubes que hay en el espacio. Les decía yo, en el espacio hay estrellas, bueno, pero ahí ya se formó la estrella con sus planetas, como el sistema solar, pero hay en ciertas partes del espacio unas nubes como parecidas a las nubes de la atmósfera, pero muchísimo más grandes, y esas nubes, si la gravedad es muy fuerte, las contrae y hace que se forme una estrella, y a su alrededor estos discos que les decía yo, y esos discos poco a poco se van transformando en planetas. Eso también se ha estudiado mucho últimamente. Se ve que las estrellas muy recién formadas tienen el disco todavía. Conforme estudiamos otras estrellas con más edad, vemos que ese disco se está transformando en planetas. Y ya que vemos cosas como el Sol o la mayoría de las estrellas, pues ya el disco desapareció porque se transformó en planetas. Y así es como se formó nuestro sistema solar. Y lo bueno es que ya no podemos ver cómo se formó nuestro sistema solar, porque fue hace mucho, hace 4.600 millones de años, pero en otras partes del espacio podemos ver que ese proceso está volviendo a ocurrir y lo podemos estudiar, y en base a eso podemos pues entender qué fue lo que pasó con nuestro sistema solar. ¿Cuál es la temperatura del universo? Bueno, la temperatura promedio del universo es muy baja, es 3 grados Kelvin. Resulta que hay varias escalas nosotros estamos acostumbrados a la escala de grados centígrados. Por ejemplo, ahorita pues, no sé, habrá 20 grados centígrados. Pero resulta que hay otra escala que empieza en 0 y donde está todo congelado. Es una escala que se llama la escala de Kelvin, en memoria de un físico que estudió estas cosas. Y en esa escala está el 0 absoluto, que es que todo está paralizado, y el universo está un poquito arriba de ese 0 absoluto, está a 3 grados Kelvin, que equivalen a menos 270 grados centígrados. Entonces el universo es muy frío en promedio, pero cerca del Sol, por ejemplo, el Sol en su superficie tiene 6.000 grados Kelvin. La Tierra tiene 300 grados Kelvin o 20 grados centígrados, ¿no? Y así hay partes muy calientes, hay partes muy frías, pero en promedio el universo es bastante frío. Tiene 3 grados Kelvin, que equivalen a menos 270 grados centígrados. ¿Cuántos centros astronómicos hay en México y para qué sirven? Bueno, en México hay 6 centros astronómicos y básicamente lo que hacemos los astrónomos es investigar el universo. Por ejemplo, nosotros en Morelia estudiamos mucho esto de cómo se están formando los nuevos sistemas planetarios para entender cómo se formó el nuestro. Entonces hacemos esta investigación de qué ocurre en el resto del universo, pero también damos clases de física, damos clases de matemáticas, damos clases de química, y muchos trabajamos también en aspectos más prácticos, en la construcción de instrumentos que nos permiten observar al universo. Estas personas pues más bien vienen de la rama de la ingeniería y construyen detectores, construyen telescopios, construyen lentes, construyen muchas cosas, pero pues de nuevo el trabajo principal del astrónomo es entender qué ocurre fuera de la Tierra, qué ocurre en otras partes, pero también entender cómo se formó la Tierra, cómo se formó el Sol, por qué los planetas de cerca del Sol son como rocas, los de afuera son como gas. Todo eso lo hemos ido entendiendo y podemos dar una como historia del universo, de la gran explosión del Big Bang hasta la actualidad, y explicar qué cosas han pasado. Todavía tenemos muchos huecos y muchas cosas que no entendemos, pero se entiende mucho de toda esa historia.
¿Se pueden visitar los centros astronómicos? Sí, sí se pueden visitar e inclusive se hacen a veces al año se hace se dice puertas abiertas, de modo que los jóvenes pueden ir, preguntar, ver si hay instrumentos. Continuamente damos pláticas para todo público. Entonces sí, sí se pueden. Lo que es, claro que un instituto visitar no tiene mucho chiste, porque son oficinas, ¿verdad? Y computadoras. Lo que es muy interesante es visitar un observatorio, porque allí hay telescopios y hay equipos y hay cosas. Pero eso ya es más difícil porque los observatorios están lejos de las ciudades. Para que la luz no los perjudique, se construyen muy lejos. Entonces, ir a un observatorio es difícil y ahí sí hay que pedir permiso, hay que hablar con la gente para que sepan que uno va a estar allá. Pero visitar un instituto es fácil porque son oficinas, computadoras, eh, es como cualquier instituto de investigación. ¿Qué necesitamos para ser astrónomos? Bueno, ustedes están en primaria, ¿verdad? Entonces, yo creo que su primera gran decisión va a ser cuando lleguen a la preparatoria. Yo ya no sé ahora cómo es, pero yo recuerdo que en mi época, cuando llegaba uno a la preparatoria, el último año escogía uno entre tres ramas. Ahora eso existe o ya no. Porque entonces en ese momento escogía uno ciencias físico-matemáticas. Y ya luego hacías la licenciatura en física o en matemáticas o en química y ya luego hacías al doctorado. Para realizar investigación necesita uno mucha preparación, entonces es una carrera muy larga. Fíjese, ustedes de primaria, luego secundaria, 3 años, preparatoria, 3 años, licenciatura, 4 o 5 años y doctorado. Entonces acaba uno pues como a los 30 años, no tan joven, pero así es la cosa. Hay tanto que aprender y tanto que conocer que tiene uno que pasar por todas esas etapas. Sí. ¿Hay algo más que nos quiera compartir? Bueno, pues decirles que en general la investigación es muy bonita por eso de que uno está aprendiendo siempre cosas nuevas y siempre está uno, pues, vamos, fascinado por lo que ocurre en el universo y yo la verdad siempre he estado muy contento de haber decidido ser astrónomo, pero yo creo que es muy similar en física o inclusive la tecnología, las ingenierías, si les llama la atención esto, es también muy interesante porque también necesita uno saber muchas cosas para construir mejores aparatos, construir mejores teléfonos celulares, mejores televisores, mejores autos, todo eso es muy interesante y si les llama eso, pues sigan ese llamado porque yo creo que van a estar muy contentos.